¿Cómo que no está? Qué raro. Le llamé, pero no me contesta, me manda buzón. Pues Alejandro, muchísimas gracias por entrar con nosotros a Sala 13 para hablar de Arillo de Hombre Muerto, que es tu tercera película. Y bueno, pues creo que retomas varias dimensiones en esta película. Y justo me gustaría hablar de las diferentes dimensiones que tomas ahí, porque siempre has tocado los temas sociales en tus películas. Esta es tu tercera película. Y ahora, pues me gustaría saber qué fue exactamente lo que te resonó en ese momento para tomar en específico este tema y ahora cómo resuena ya con la película terminada y tristemente con eventos tan trascendentales como lo que se vivió ahorita recientemente o estamos viviendo en Teuchitlán. Y que pues este tema no deja de darnos de tela de dónde cortar, ¿no? Ujú. Sí, pues esta película la empecé a escribir en 2016, ¿no? La primera sinopsis es de hace 9 años. Wow. Y uno de los grandes temores que suele tener uno cuando empieza a tratar de desarrollar una película independiente en México, pues es, voy a aguantar el interés que me genera este tema de aquí hasta que logre levantar, cerrar, estrenar esta película, ¿no? Claro. Porque sabemos que son pues, proyectos de muy largo aliento, ¿no? Ujú, Y pues en este caso, lamentablemente el tema no solo no ha sido, no ha perdido vigencia, sino que es más pertinente que nunca, ¿no? Algo que pues, en el momento se vivía, que en el momento era una preocupación, que en el momento era trágico a nivel nacional, que en el momento de empezar a escribir esta película, pues era ya inaceptable, pues 9 años después sigue siendo un tema, quizás ahora es el tema más importante de la agenda nacional, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues en ese sentido, me parece que pues, lo primero que a mí me pasa, pues es que me asombra la cantidad de años que llevamos viviendo con un estado de violencia normalizado en este país, ¿no? Eh, Decía yo el otro día en alguna otra entrevista que pues, tengo alumnos en la escuela de cine donde doy clases de guión ujú, que han pasado toda su vida en un país profundamente violento, ¿no? Es decir, y no es que México haya estado en algún momento exento de violencia, sabemos que siempre ha sido un país con una eh, proclividad a cierto tipo de, eh, desenlaces sangrientos, ¿no? De distintos ujú. conflictos sociales, pero pues, lo que ocurre desde hace 15 20 años, pues ya es pues, un fenómeno completamente fuera de proporción, ¿no? Y quizás lo más preocupante es lo acostumbrados que estamos ante eso, ¿no? Creo que Sí. ese es el detonador de la película, ¿no? El cómo estamos, cómo ya socialmente nos movemos en un entorno en donde sabemos que el otro puede ser, o uno mismo puede ser víctima en cualquier momento de violencia, y ante eso estamos en una actitud absolutamente defensiva, Ujú, eh, que es esta máscara de la indolencia, del no me importa qué te pase, ¿no? ujú. Eh, Porque no me está pasando a mí. Que a Claro. fin de cuentas, pues termina siendo pues, la base de una desgarradura social muy profunda, ¿no? Y que bueno, y esa es otra de las dimensiones que me gustaría abordar, pero ahorita también me gustaría regresar un poco también a esta metáfora que haces con la parte del arillo, el nombre de la película en sí, ¿no? Ujú, Dos cosas ahí que me llaman la atención. Como te decía, esta metáfora del arillo, que no sé si todo el mundo lo conozca, pero me gustaría que me hablaras un poquito más a fondo de ella y lo que tiene que ver, por ejemplo, con de alguna manera, otro personaje que vemos en la historia, que es el metro, ¿no? ujú, Y por otra parte, también me llama la atención la cuestión del hombre muerto, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de desaparecidos, justamente lo que no se tiene es esta certeza de un hombre muerto, que a lo mejor en algunos casos podría ser incluso, a lo mejor, incluso un alivio, ¿sabes? Para las ujú. personas que están buscando a alguien, ¿no? Entonces, en ese sentido, la decisión de poner la palabra y de referirnos a la muerte en el nombre de la película cuando estamos hablando de desaparecidos y la parte del alivio que me llama la atención también. Sí, bueno, el arillo de hombre muerto es uno de los dispositivos de seguridad que tienen las cabinas de los trenes, ¿no? El metro en el caso de la Ciudad de México, y es
en su versión más antigua, más tradicional, pues precisamente un aro de metal que quien conduce, quien pilotea el metro, tiene que levantar, mantener arriba. Ay, ese aro tiene un resorte que genera Ujú, una presión hacia abajo, de manera que si el piloto, la piloto, sufre algún tipo de evento que le hace perder la conciencia, ese aro cae y al caer ese aro, inmediatamente todo el convoy se detiene, ¿no? ujú, Es un dispositivo para garantizar que haya una persona consciente a cargo de la cabina de un convoy de metro o de tren. Y cuando me topé con ese concepto, que era cuando estaba empezando justo a escribir, ¿no? Empecé, pues, empiezas a googlear, empiezas a buscar casos, temas, cosas que te puedan ayudar, di con ello, y me pareció que tenía una sonoridad y una resonancia que de alguna manera, pues, hablaba de lo que yo quería hablar, ¿no? Que era de la situación de ujú. la indolencia, la normalización de la violencia en el país. Y pues existe esta metáfora que es, pues bueno, ¿y quién está al mando, no? En un sentido amplio, y no me refiero a ello en un sentido político, ¿no? Sino en un país que lleva tantos años con tantas regiones viviendo en estados cercanos al estado de emergencia, ¿dónde está ese dispositivo que hace que el convoy frene, ¿no? Ujú. Y me resultaba como muy evocativo pues, de una situación en la que al mismo tiempo tenemos toneladas de información y cero información, ¿no? Sabemos mucho de las cosas que ocurren, sabemos, nos enteramos como lo que acaba de suceder en Jalisco que mencionabas, Ujú. que no es nuevo, sino que es una versión más de muchas otras que han ocurrido antes, pero nunca terminamos de entender, ni nos terminan de contar, ni tenemos una narrativa clara de qué es exactamente lo que está ocurriendo con eso que es llamado crimen organizado y, y por qué no ha habido manera de detener al menos sus consecuencias más sangrientas hacia la población del país, ¿no? Y justamente ahí das en un punto que yo también anoté, ¿no? Ayer que veía la película me resonaba un poco eso de, sí, justo, hay tanta información, pero no sabemos nada, ¿no? Y no Ujú. sabemos nada no solamente de los desaparecidos, sino como bien lo mencionan, no sabemos nada de todo esto que está pasando, ¿no? O sea, no entendemos en realidad de dónde viene, hacia dónde vamos, cómo funciona, qué pasa. O sea, hace muchos años que estamos sin saber, a pesar de toda la ráfaga de información que vivimos diariamente, y sí, es una desgracia. Em, Y en ese sentido, ¿quién se beneficia del hecho de que la narrativa no sea clara, ¿no? Y me parece que eso es una pregunta que hay que hacerse. Y que Ujú, conecta con esa otra cosa que me preguntabas y que no te contesté, que es lo del duelo suspendido, ¿no? claro, claro, claro. Hay una doble crueldad en el caso de los desaparecidos, ¿no? Una es, bueno, si una persona no aparece es porque algo le pasó probablemente, ¿no? Ujú, Fue levantado, tuvo un accidente, fue asaltado, secuestrado, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tienes una primera crueldad, que es la crueldad del crimen, eh, del accidente, si tú lo prefieres así, ¿no? Pero la segunda crueldad es el ocultamiento del cuerpo, el no permitir que ese cuerpo regrese a casa en caso de que ese cuerpo haya perdido la vida, ¿no? Y ahí hay una segunda crueldad que da la sensación de que no se termina de entender, ¿no? Y en ese ujú. sentido, creo que la película por eso justo atiende no necesariamente la búsqueda que una familiar hace de su pariente, su esposo desaparecido en este caso, sino cómo la cotidianidad y toda la estructura familiar, afectiva, amistosa, laboral y cotidiana se ve completamente trastocada por un evento de esta naturaleza. Claro, y ahí va justo mi tercera pregunta, que era esta tercera dimensión para mí, que es justamente el personaje de Dalia, el personaje de Adriana Paz, y toda la complejidad que tiene, ¿no? No solamente, pues es la complejidad emocional ella como la pareja de un desaparecido, sino como bien lo mencionas, todo lo que enfrenta, está incluso la revictimización, ¿no? Que se tiene, incluso hacia ella, la duda, lo que ocurre en el trabajo, lo que ocurre a su alrededor, por no dar más detalles, ¿no? Pero también Ujú. dejando ahí un poco la oportunidad de que la gente vea la película, pero todo lo que está a su alrededor, ¿no? La parte familiar y toda la parte emocional que está a su lado. O sea, ¿qué pasa con ella en esta dimensión también y cómo lo trabajaste también con Adriana? ¿Qué se siente no saber dónde está Esteban? Sí, yo, bueno, creo que tuve el grandísimo privilegio de que
no solo de trabajar con Adriana, sino de que se generara una conexión muy particular entre Adriana y el guión, ¿no? Y Dalia, ¿no? El personaje que el guión planteaba. Desde el primer mensaje que me mandó una vez que leyó el guión, sentí que algo importante le había pasado a ella con la lectura del guión. Y Ujú, a partir de ahí vino un proceso que fue sumamente rico, constructivo, desafiante para ambos, ¿no? De construcción en conjunto, ella y yo, de esa personaje de Dalia, ¿no? Y de ujú, toda su complejidad humana, de todos sus distintos niveles de densidad, ¿no? ujú, Para ambos era muy, muy importante generar un personaje complejo, generar un personaje con muchas texturas emotivas, generar un personaje que eh, no se estuviera moviendo mediante un mecanismo dicotómico, ¿no? De bien y mal, sino que habitara en una ambigüedad importante, tanto en lo moral como de la situación que está viviendo, pero que todo eso estuviera revestido de verosimilitud, de realidad, de verdad, para que se le pudiera transmitir al espectador la experiencia de dolor que está atravesando. y de corporalidad también, ¿no? No, Adriana Corporalidad y tiene unos, gestualidad. sí, no, es impresionante Adriana en ese sentido. Y Sí, a bueno, veces la pienso que otra, el tapabocas incluso potenció algo que Adriana tiene en la mirada. O sea, entre el ujú, tapabocas y el blanco y negro le dieron una fortaleza a la mirada de Adriana, que tiene una ujú, fortaleza, sí, eh, claro, que siento que es muy particular, ¿no? claro, así es. Y la otra parte es, y bueno, todo obviamente todo está relacionado, es esta parte del entorno, lo que comentábamos, esto que ustedes han llamado mucho la indolencia, pero que vemos que va desde la burocracia, la parte de las autoridades, pero también esta parte de las fundaciones. Hay una parte sin dar más detalles en la película, pero que, pues, que hablamos de incluso convertir de alguna manera como en un producto este dolor. Y es complicado, ¿no? Ujú, Es muy fuerte. ¿Cómo trataste esa parte? ¿Cómo lo estudiaste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo darlo a conocer desde tu perspectiva? Y justo tratando de hablar de indolencia, de que pues, ujú. no pasa. Pues es una parte que conozco muy bien porque soy parte de justo de ese gremio que dentro de otras de sus tareas creativas, pues toma de distintas formas, algunas más legítimas que otras, el dolor de las personas y los convierte en productos audiovisuales con distintos fines, ¿no? Esos productos audiovisuales a veces tienen finalidades completas y absolutamente bien intencionadas, la mayoría de las veces, que tienen que ver con dar a conocer una historia, con dar a conocer pormenores de la misma, con transmitir una vivencia específica de determinada violencia, de determinado dolor, de determinado malestar. Eh, pero dentro de nuestra propia formación profesional, dentro de nuestra competitividad excesiva en el gremio audiovisual, dentro de la profunda hoguera de las vanidades que termina convirtiéndose muchas veces el cine y lo audiovisual, muchas veces la obra termina siendo más importante que la persona que detona la obra, particularmente en el caso del documental, ¿no? Y en esos casos se corre el riesgo de no solo revictimizar de quien se está hablando, sino de expropiarle el rostro y al hacer esa expropiación del rostro, al convertirlo en una bandera de lucha, de resistencia, de negociación política, de negociación de otro tipo, pues deshumanizar Ujú, el dolor y la vivencia de esa persona para convertirla justo en eso, ¿no? En una fotografía publicitaria. Eh, ujú. que esa es un poco la vivencia de Dalia en la película, ¿no? Y a lo mejor lo resume de alguna manera muy bien en otro contexto, pero con la frase sí, diciendo ella un poco, ya no quiero acordarme de ti, quiero acordarme de Esteban, y Esteban ya no está, ¿no? Ujú. Es decir, no es la imagen, es de la persona que ya está, de la que tendríamos que estar hablando aquí, ¿no? Sí, pero también de la vivencia de sus afectos, ¿no? Claro. O sea, me parece que, um, o sea, muchas veces a la hora de hablar de víctimas, toda historia de alguien que ha sido víctima de algo es muy interesante desde el punto de vista dramático, porque genera muchas posibilidades, ¿no?
y yo siento que tenemos como dos grandes vertientes en el cine contemporáneo mexicano reciente, con las cuales tengo diferencias, ¿no? La primera Ujú, es esta vertiente de la víctima perfecta, en donde una persona que ha vivido algún tipo de violencia, pues tiene que ser absolutamente inmaculada en todos los aspectos de su vida para que realmente la sociedad la considere una víctima, sino de otro modo se la responsabiliza de aquello que le está ocurriendo, ¿no? Y por otro lado, el fenómeno de la víctima heroica, ¿no? La sociedad le entrega a la víctima, a través de la ficción muchas veces, el ujú, deber de resolver su problema. ujú, Entonces, ve tú y busca tú a tu familiar desaparecido y enfrenta tú al gobierno y enfrenta tú a la sociedad y enfrenta tú al crimen organizado y resuelve el asunto, ¿no? Y eso, y hay varios teóricos que hablan un poco de eso, pues nos entrega a la sociedad una especie de alivio simbólico, porque bueno, la víctima se hará cargo de su problema. ujú, Y en ese accionar dramático, lo que terminamos haciendo es desconectándonos y generando otro tipo de indolencia, ¿no? Y nos olvidamos que hay una corresponsabilidad social, que hay una obligación del Estado que deberíamos estarle exigiendo que cumpla, ¿no? ujú. Etcétera, etcétera. Así es. Finalmente, también siempre aquí en Sala 13 nos gusta hablar mucho pues, de la producción, de la hechura. em, y en este sentido, pues no solamente tienes, sin temor a equivocarme, a los dos mejores actores que tenemos ahorita en el cine mexicano, ¿no? Que es Noé y obviamente Adriana. Totalmente. em, Sino que también pues tienes ahí un juego con la música de Alex Otaola, con la fotografía de Atoy Viveros, ¿no? Tienen muchísima experiencia cada uno en su ramo. Y toda esta creación que hicieron y como yo lo mencionaba, ¿no? Este personaje que es la ciudad, este personaje que es el metro. Háblame un poquito de toda la hechura, de toda la producción, de todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos, de todo lo que sentimos también ahí. Bueno, como toda película, en México llamamos cine independiente al cine subsidiado por el Estado, ¿no? Que no tiene una finalidad comercial específica y que desde que consigues la película sabes que no vas a tener una ganancia Ujú, comercial en taquilla, ¿no? Entonces, como eso lo sabes desde el principio, porque así funciona un poco el sistema y la estructura del cine mexicano, eh, pues es una película con digamos, un presupuesto modesto, que se financió con fondos de Focine y de Eficine. En realidad es la última película que ganó Foprocine de ficción. ujú, Tuvimos que esperar a que se extinguiera Foprocine, Focine Tomar. tomara el compromiso pendiente, etcétera, etcétera. Y eso te coloca en una posición de producción en donde estás muy ajustado para cierto tipo de cosas, particularmente de equipo, de extras, de cantidad de días de rodaje, eh, pero tienes la posibilidad, por la propia modestia del planteamiento, de plantear el proyecto a tus colaboradores en términos de una coautoría, en donde no solo es el salario lo único que se está buscando, sino también el ser partícipe creativamente de un proyecto, ¿no? Entonces, creo que ese mecanismo, de forma un poco azarosa quizás, pues justo me ha abierto la posibilidad de trabajar con colaboradores con un talento impresionante y con mucho deseo de hacer películas distintas, de hacer películas interesantes, propositivas, desafiantes, riesgosas. Ujú, Y digamos que el lado bueno de no tener un presupuesto muy, muy grande es que no estás obligado a tener grandes estrellas, o a actores que tienen muchísimos seguidores en Instagram, ¿no? O que son muy populares por X o Y razón, como está pasando con muchas películas, sino que puedes eh, buscar pues, al talento específico con el que consideras que los personajes van a tener la mayor cantidad de dimensiones posibles, ¿no? Eh, Alex Otaola pues, ha sido mi colaborador en mis bueno, en mi largometraje anterior, Viento Aparte, y en un cortometraje que hicimos en medio que se llama Luces Brillantes. Es un gran amigo. Con Adriana la conozco hace 15 años, somos buenos amigos, hicimos también Luces Brillantes juntos. ujú, Noé ha estado en mis tres películas de largometraje, nada más que en ujú. Viento Aparte lo editamos y todavía me lo recuerda a veces con cierto rencor. Este,
no sé cuántas veces hayan editado a Noé de una película. Obviamente no fue por su trabajo, sino por el mío. Es decir, no funcionaba lo que yo había planteado. Eh, Ujú, pero, pues nada, o sea, también es como muy rico tener un grupo de colaboradores con los que hay un vínculo de confianza que se extiende más allá únicamente de los proyectos, ¿no? Atuey es un gran amigo también desde hace mucho tiempo, un fotógrafo que tiene muchísima impronta dentro del cine documental y ujú, decidí invitarlo a hacer la foto de esta película precisamente por eso, tratando de buscar un fotógrafo con una maleabilidad distinta que no fuera tan dependiente de cierto tipo de parafernalia técnica. Y eso ujú. nos llevó a hacer un rodaje en el que no tuvimos planta de alimentación eléctrica y no tuvimos móvil de luces. Sí Oh, tuvimos luces, puras luces LED, eh, ujú, luces bastante modernas que puso uno de nuestros coproductores simplemente, pero no fue el típico rodaje de muchísimos staff y muchísimos hilos tierra y una planta de luz a 200 metros del set, sino que fue pues tratar de utilizar los beneficios de las nuevas tecnologías a nuestro favor y no necesariamente en contra de un rodaje ágil, un rodaje que privilegiara a los actores, en donde se pudiera trabajar en espacios pequeños. ujú, eh, es decir, tratamos de generar un modelo de producción que fuera acorde a la película que el guión proponía, ¿no? Y creo que en esta ocasión, mis dos películas anteriores, siento que ha habido siempre una contradicción entre el modelo de producción y lo que el guión propone. A veces hemos buscado un modelo de producción más modesto que lo que el guión propone y eso ha sido muy problemático. Y también ujú, viceversa, ¿no? Hemos ujú. tenido modelos de producción demasiado grandotes para guiones que proponían una cosa más modesta, ¿no? Aquí siento que hay una correlación mucho más efectiva y que eso permite tener un rodaje bastante libre de conflictos, siempre los hay, por supuesto, es parte del asunto, pero muy afectuoso, con un equipo de trabajo muy encariñado con el proyecto y que hasta la fecha siguen, mañana que tenemos nuestra función de estreno en Cineteca, pues la mitad de la sala va a ser el crew y el cast de la película, que ya conocen la película, pero que tienen mucho ganas de estar presente, ¿no? Ujú. Y bueno, pues ya lo dijiste, la película se estrena el 20, mañana 20 de marzo, Ujú. y está en Cineteca a partir del 21 de marzo, va a estar ahí en Cineteca, ¿no? Sí, en Cineteca a partir del 21 y va a estar en unas 50 salas en distintas sedes del país. Perfecto, Estamos dando a conocer esa información a través de las redes sociales de Mandarina Cine, que es nuestra distribuidora, y de Arillo de Hombre Muerto, que es la película. perfecto. Pues Alejandro, espero que tengan un buen estreno y que tengan unas bastantes semanas de permanecer en cartelera y que la película pues llegue a muchas cabezas y sobre todo que ojalá, ojalá, ojalá estemos hablando de temas diferentes en tiempos futuros. Ojalá que sí, y ojalá que estas películas, digo, sabemos que las películas no cambian el mundo, pero pues sí nos pueden hacer entender otras dimensiones de la emoción de los otros y, bueno, ojalá, me parece que el cine mexicano ha estado muy preocupado por el tema de la violencia desde hace muchos años, ¿no? Ojalá logremos entre todos construir algo un poco más armónico y pacífico, ¿no? Que así sea. Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ti, Ana. ¿Cómo que no está? Qué raro. Le llamé, pero no me contesta, y no la uso. Vengo a levantar una denuncia porque ayer mi esposo no llegó. ¿Cuándo lo vio por última ¿Me vez? puede levantar, por favor, la denuncia? No, Oli, no le pegue así. Carlos, si te das cuenta, Esteban no aparece. ¿Y se dejaron de pelear? Cuando apareciste, ¿me está diciendo que yo tengo la culpa de lo que le está pasando a mi esposo? Vamos a traer a alguien a sustituir al ingeniero Lando. Abuela, le dije que aquí hay un cuerpo. Ya vámonos, ¿no? Es tarde. Tú misma has dicho 1000 veces que ya no lo conocías. ¡Cállate, idiota! Dice que este individuo lo encontró cerca del canal de Chalco.
Hemos asumido el compromiso de tener listo el banco de datos. No vamos a permitir ello. que se retire de aquí sin compromisos concretos, señor. ¿Qué se siente no saber dónde está Esteban? Claro que salgo a la calle. No creo que sea la misma calle a la que sales tú. Es que ya nadie ve las fotos de los desaparecidos. Pasan delante de ellas implorándolas. Encontramos algo interesante. Tenemos la impresión de que ese hombre que está ahí es su marido. ¿Nos lo puede confirmar? Sí. Nosotros nunca lo vimos salir. Es que no puede desaparecer. Señora, tenga confianza, por favor. Me acuerdo de todo. Y ya no quiero acordarme. Hago lo mejor que puedo. Pues cada vez haces más mal todo. Alguien te lo tiene que decir.